Buenas noches. Es un poco, para mí, un poco pomposo llamarle clase magistral a lo que les puedo contar. Y sobre todo teniendo los antecedentes de los que abrieron este ciclo, me siento un poco bruta, pero bueno, lo vamos a tratar de manejar. Primero me voy a poner los anteojos porque además de bruta estoy ciega. Bueno, está bien, loco, qué sé yo. A ver. Bueno. La historia esta empieza en... Les lo sitúo un poquito. Yo tenía 17 o 18 años, vivía en La Plata. Estaba terminando la secundaria y por empezar periodismo, carrera que empecé a estudiar porque no sabía qué hacer. Y después, bueno, aconteció. La vida es una serie de decisiones inciertas. Y ahí empezó esto de haber publicado una novela tan joven. Les cuento cómo fue. No escribí mi primera novela porque quería ser escritora, ni porque quería publicar, ni porque conocía escritores y los admiraba y quería ser como ellos. Todo esto es estrictamente cierto. La escribí porque no encontraba nada ni a nadie que contara lo que me pasaba y lo que yo misma leía en los libros que compraba. En ese momento eran, no sé, Pregúntale al polvo de John Fante, Última salida a Brooklyn de Hubert Selby Jr., Menos que cero de Bret Easton Ellis, o los discos que escuchaba, Birthday Party de Velvet Underground, Sex Pistols, Bowie, The Cult, The Stooges, The Slits. Era súper rockera en los gustos musicales y en los gustos literarios, muy poco argentina también. Mi vida en ese momento era de noche, era todo bares patéticos, vino barato, baños meados, ojos delineados de negro, el col estaba full en esa época, el pelo largo, teñido del tono más oscuro posible. Tenía un diente de perro también en esa época, me había puesto un delincuente que era amigo mío, en el pelo. No me acuerdo el nombre del perro, estaba muerto claramente. Era un homenaje. Tampoco me acuerdo el nombre del delincuente. Y las revistas también, ¿no? Como vivía en La Plata, el kiosco del barrio traía Cerdos y Peces, sobre todo la revista de Enrique Sims. Recuerdo una tapa como una chica poeta, no sé si existía o no, porque ellos usaban mucho ese procedimiento de falsos personajes, falsas firmas, yo me creía casi todo. Esta chica escribía poemas rimbaudianos, bodelerianos, y en la entrevista decía que nunca salía de su casa. Yo quería conocerla, quería ser como ella. Me acuerdo, tenía el pelo corto, una melenita masculina, yo la amaba, estaba totalmente fascinada, pero no sé si existe. Así que la primera escritora que admiré creo que era esa, y es una escritora que no sé si existe, si no es una ficción. No había investigado seriamente qué se publicaba en Argentina y alrededores en esa época, en los primeros 90, estamos hablando 89, 90, 91, pongámosle. Así que no podía aseverar tan claramente que nadie escribía o registraba sobre nuestra vida, pero era mi impresión. La vida de mi amiga Paula, que tenía sobre el piso de su cuarto un espejo lago, porque era enorme, sobre el que tomábamos cocaína. Tan barata era la cocaína que a veces era amarillenta o rosada porque se cortaba con antibióticos en esa época. Me acuerdo que rezábamos al menos porque sabíamos de historias sobre cortes con fibra de vidrio, así que fuera antibiótico estaba bastante bien. Íbamos a Berisso en camioneta a recoger cucumelos, que son seguramente ustedes los conocen, no creo que ninguno sea tan joven, que son como unos hongos alucinógenos que brotan de la bosta de los cebúes. Los cucumelos tenían gusanos pequeñísimos, blancos, mis amigos se los comían así porque eran unas bestias, pero yo los sacaba durante horas con un cuchillito, con una pinza de depilar, era re minita para la droga. Nuestros padres no tenían trabajo, 2 o 3 eran alcohólicos o estaban medicados.
salían a comprar en pijamas o camisones despeinados como pacientes psiquiátricos. Supongo que eran pacientes psiquiátricos. Una vida entera de crisis económicas y dictaduras los había enloquecido y vuelto incapaces de criar cualquier cosa, y menos que menos adolescentes. Pero ellos no se daban cuenta. Los libros que me compraba, siempre compré libros compulsivamente, en ese momento eran casi todos de segunda mano, baratos, ¿no? No mencionaban ni de cerca esto. Hablaban de inmigración y del servicio militar, de cocaína buena también, y de Buenos Aires, de la capital. Yo vivía en La Plata, una ciudad universitaria con mitos de masones y propensa a crímenes horrendos, como el de la profesora Oviel Bryant, una rubia bella, acuchillada por su marido en lo que se creía un ritual, solo porque ella apareció destrozada sobre una especie de altar, un lugar como así, ¿no? Nadie hablaba de eso tampoco. Después descubriría libros que sí lo hacían varios, Fogwill, Historia Argentina de Fresán, alguno de José Barra como Plástico Cruel, que no me gustaba, pero al menos se refería a experiencias que yo conocía, pero no muchos más. Escribí la novela Máquina, un artefacto pesado y duro, las teclas me rompían las uñas. Acabo de encontrarla en la casa de mi madre después de un año de ignorar su paradero. No soy fetichista, no me hubiese importado si se perdía en una mudanza, pero me la traje a casa, sobre todo porque es linda. Escribí la novela de noche y tardé bastante en terminarla, algunos años. La empecé, no estoy segura, en el último año de mi secundaria, a los 17, creo. Los dos protagonistas de la novela, Narval y Facundo, vivían en mi cabeza y tenía que desalojarlos porque no me dejaban lugar. Esto es una cosa que hago un segundo porque es algo que te suelen preguntar bastante sobre cómo se construyen los personajes. Y la verdad es que se construyen técnicamente los personajes también. Pero sobre todo lo que a mí me pasa, y con más razón cuando son personajes de novela, es que de verdad son gente real con la que convivo. Estoy hablando acá con ustedes y estoy pensando en ellos en realidad, y en qué harían, y en qué van a hacer después, y si esta ropa les queda bien, y si esto, lo otro. Entonces llega un momento que interfiere tanto con la vida cotidiana y con la posibilidad de tener una vida más o menos razonable, ¿no? Esta especie de psicosis donde hablas con fantasmas constantemente, que tenés que escribir. Yo creo que hay muchos procesos creativos que son parecidos a esto, pero queda raro decirlo porque es bastante menos freak decir, bueno, construyo el personaje, armo esto, lo otro, el verosímil, bla, bla. Pero la verdad es que son voces en tu cabeza. Bueno, constantemente pensaba en estos dos. Eran un concentrado de mis obsesiones adolescentes que son muy parecidas a mis obsesiones actuales. El vampirismo, el sexo entre hombres, que es medio lo mismo. Una turbia hermosura bodeleriana, la belleza injuriada de Rimbaud. Me gustaba mucho el decadentismo francés, me sigue gustando mucho el decadentismo francés. La literatura fantástica y de horror, los subterráneos, los demonios, River Phoenix, Keanu Reeves, Lestat y Louis. Bajar es lo peor fue una especie de reescritura de Mi mundo privado de Gus Van Sant y Entrevista con el vampiro de Anne Rice, pero ubicada en Buenos Aires. Yo quería ver reflejada mi experiencia en un texto en mi idioma y en argentino, pero no quería que necesariamente fuese realista. Pensar que la experiencia solo se puede reflejar desde el realismo es un error común y una falta de imaginación grave. La misma que nos hace pensar que el realismo es para adultos y el género, el fantástico, la épica, el terror, para jóvenes y niños. Un malentendido por el cual los adolescentes leen La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Le Guin, una novela sobre la tolerancia, la fluidez de la sexualidad, el estalinismo y las sociedades jerárquicas, y los adultos leemos a Elena Ferrante, que es una historia de dos amigas. Está buenísimo el libro de Elena Ferrante, pero quiero decir, no hay motivo en el mundo que nos impida leer a las dos a la par y en un mismo nivel, excepto el gusto, pero eso también se construye, ¿no? Hay gente que no puede leer ciencia ficción, pero bueno. No pensaba en publicarla, no pensaba en ser escritora, creo que no pensaba en ninguna forma de la escritura profesional salvo el periodismo, como les contaba antes, y solo porque quería ir a shows gratis y tenía esperanzas de ser corresponsal y acabar como enviada especial a Glastonbury. Esto era lo único que yo quería. Diría en la vida, no en la profesión. O sea, eso es lo que yo quería hacer. Iba a Capital los fines de semana, a Bolivia, que era, no a Bolivia el país, no, a Bolivia el boliche, que era un boliche que andaba por acá. Iba a contar algo, pero me retracto. A Cemento, a Fiestas en la Boca,
a Flores y Parque Chacabuco, que conocía gente, había boliches también, a recitales. Esperaba durmiendo en el suelo de la estación de Once, con la cabeza sobre la mochila, el colectivo de vuelta a La Plata de madrugada. Muchas veces hice eso. Las noches que no podía viajar porque no tenía dinero, porque había otro plan, caminaba por La Plata, los alrededores de la Catedral Incompleta. Cuando digo Catedral Incompleta, pues está incompleta. La Catedral de La Plata es toda de ladrillo porque no se puede revocar, porque se hunde si la revocan. Antes tampoco se le podían hacer 2 torres, pero se las terminaron haciendo igual. Me acuerdo que mi papá participó de esa obra y recomendó que no las hicieran porque se iba a caer, pero se equivocó por suerte. Plaza Moreno y el Teatro Princesa, que es un lugar rarísimo que ahora está abandonado y cerrado. Jugaba a la Ouija, me acuerdo. Quería aprender a tirar el tarot, después aprendí, no les voy a tirar ahora, pero soy muy buena. Como dije antes, tomaba mucha cocaína y licor de mandarina, sobre todo, no sé por qué licor de mandarina, son las cosas de la adicción. En una plaza llamada la Plaza Paso. Mi mejor amiga tenía una hermana mayor, que acababa de publicar una biografía de Carlos Menem, el jefe. No recuerdo bien cómo, pero en una comida nos contó que en la editorial donde ella había publicado este libro, estaban armando una colección de literatura joven. Tenían textos sobre temas jóvenes, pero en una novela escrita por alguien joven. Mi amiga Andrea, que es la hermana menor, esa noche u otra noche le contó a su hermana, que es Gabriela Cerruti, que yo había escrito una novela. Gabriela, que era la hermana exitosa, que sabía de nuestra vida forajida, adolescentes difíciles, no le creyó mucho, exigió ver el manuscrito, se lo di a ella o a Andrea, no lo recuerdo, y lo leyó. Sé que a Gabriela, porque lo sé, porque ella me lo dijo, no le gustó del todo la novela, por densa, por pesimista, porque la debe haber sorprendido leer el mundo que tenía en la cabeza la amiga de su hermanita. Aunque no era y no es para tanto tampoco, la gente se impresiona muy fácil realmente. De todos modos, creyó que la novela tenía algo. Y se la llevó a Juan Forn, que en ese momento dirigía la colección Biblioteca del Sur en Planeta. Yo no sabía quién era él, no sabía real quién era él. Tenía 19 o 20 años, no me acuerdo ahora, pero por ahí. No conocía a ningún escritor profesional, ni había escritores en mi familia, no había asistido a ningún taller literario ni estudiaba letras. No sabía que existían los talleres literarios. En rigor, yo no sé si había talleres literarios en 1994. No lo sé, no me acuerdo. En La Plata no había. Pero además no era mi ambición escribir novelas, con lo cual no lo hubiera sabido aunque existiesen, porque no hubiese ido en busca de ellos. Tenía que contar esta historia, como les decía, de los personajes que me hablaban y tenía que escribir mis obsesiones porque era una necesidad un poco física. Sigue siendo igual, pero ahora conozco a más escritores, que es la diferencia más importante. Juan Forn me presentó a algunos escritores en ese momento, ninguno me impresionó especialmente, y me dijo cosas que me resultaban raras, como la novela está bien, pero tenemos que cambiar esta y esta parte donde se delata que tu generación cree que puede hacer cualquier cosa con la literatura. Eso es entre comillas. Lo menciono porque lo recuerdo, y lo recuerdo porque me ofendió. No porque hablase de mi generación o me tratara de atrevida, sino porque con esa frase delató que no me conocía, que no me conocía a mí, que no podía imaginar un escritor que viniese de otro lugar, de otro círculo, de un mundo más entrópico y obsesivo, sin tantas conexiones, sin generaciones, sin querer hacer algo en la literatura y todo eso. No quiero decir que yo fuese salvaje, que no era, Había leído muchísimo y desde chica. A los 20 años ya había leído a Netti, a Donoso y a Capote y hasta a Blasco Ibáñez, porque tenía familia española y tenían todos estos como dramones españoles ahí, que están bastante buenos. Jacinto Benavente, toda esa cosa, mueren niños para todos lados. No era una escritora cachorra en el sentido literario, aunque no tuviera tanta técnica, o no tengo tanta técnica tampoco ahora. Después de todo, la técnica se adquiere leyendo. Pero no había llegado a esa oficina trémula con mi manuscrito, quiero decir. Me daba igual que me leyeran. Había escrito la novela para mí. Eso sí cambió. Ahora me importan los lectores, pero en ese momento no estaban en mi cabeza. La segunda reunión con Juan nos fue mejor. Juan entendió mi diferencia, nos sentamos a ver la novela página por página. Me enseñó y aprendí, entendí por qué me faltaba madurez como autora para sostener, por ejemplo, una voz en primera persona durante tantas páginas.
Había uno de los protagonistas, esto no está en la novela ahora, Narval, que tenía capítulos largos en una primera persona muy absurda, pero realmente, que por momentos sonaba como una mezcla horrible de Morrison, así habló Zaratustra, Baudelaire del Spleen y la peor lectura posible de Pound, pero feo. Yo nunca fui poeta, no soy, no seré. Entendí el poder de sugestión de las palabras, entendí que tenía que contener mi enamoramiento por los personajes y evitar adornarlos con demasiados adjetivos. Algunos están bien, yo tampoco soy una escritora que crea rigurosamente en esto de no poner adjetivos, no poner adverbios, el show don't tell, ¿no? Que es el mostrar, no contar. Me parece que cada texto exige aproximaciones diferentes y que todas esas reglas están para comodidad de los talleristas, pero no tanto para mejorar los textos con frecuencia. Juan pidió un anticipo para que pudiera pasar la novela a la computadora. Yo no tenía en ese momento computadora. No eran tan comunes en el 94, increíblemente. Al menos no en mi clase social, que era una clase media rata, digamos, ¿no? Yo me fui al departamento de una amiga, que ya no es mi amiga, a Mar del Plata, a terminarla. Recuerdo que cuando me quedaba empantanada iba caminando a buscar inspiración a la casa del Silvino Campo y Bioy Casares, que quedaba lejos, pero hasta donde se podía caminar. Hoy es un colegio bilingüe y caro, pero entonces estaba abandonada y era hermosa y me ayudaba a pensar como en la belleza de las ruinas y todos esos mambos que tenía en ese momento y que sigo teniendo ahora. La novela se llamó Bajar es lo peor por una frase supuestamente real de un cocainómano en una entrevista que leí justamente en Cerdos y Peces. El tipo hablaba de la resaca de la cocaína y decía que era lo peor. Yo estaba de acuerdo y le elegí como título. La novela fue leída en unas pocas reseñas, realmente tuvo muy pocas, como una novela de realismo sucio. Un crítico en particular la destrozó y me mandó a escribir guiones de televisión para series de adolescentes. Para él era un insulto. Yo, en cambio, creo que, no sé, Buffy la cazavampiros o My So Called Life son genialidades que nunca podría escribir, porque escribir guiones para tele es súper difícil, pero bueno. Con los años, algunos críticos como Elvio Gandolfo escribieron que tenía elementos de terror moderno, de Hellraiser de Clive Barker, por ejemplo, y es totalmente así. Para mí siempre fue una novela filo-fantástica con noche y drogas, con el romanticismo de Cumbres Borrascosas y la geografía del sur de la ciudad, porque la conocía, y sobre todo porque por ahí transitan Martín y Alejandra en Sobre héroes y tumbas. Facundo es un poco Alejandra, para los que leyeron el libro, también. Y el trío que acecha Narval es un poco la secta de los ciegos. Cumbres Borrascosas de Sobre héroes y tumbas eran mis novelas favoritas aquellos años. Piensen que yo tenía 19, 20, todavía me parecen grandes novelas igual, ¿no? Bajar es lo peor es el único de mis libros, no tengo tantos, pero no pasó con ningún otro, con el que recibí muchas cartas de fans. Cartas en papel. Ahora recibo cosas de fans, pero son virtuales. Muchas y muy febriles, todas de chicas que me contaban sus vidas, sus excesos, el amor desesperado por alguien o directamente por Facundo. A muchas de esas chicas tuve que decirles que Facundo no existía y se enojaron, pero muchas, ¿eh? A mí también me ofende un poco que no exista, pero bueno. Una fan llegó a venir al lugar donde yo todavía trabajo, el diario Página 12, en ese momento estaba en la avenida Belgrano, a exigirme que le marcara, para colmo todo esto era creo que la misma semana que tocaba Nick Cave en Argentina y Facundo es un poco Nick Cave, así que era todo tipo... Bueno, vino a exigirme que le marcara dónde quedaban las casas de los protagonistas, cuál era el sitio exacto del departamento donde Narval se despertaba frente al riachuelo, dónde quedaba la casa donde había crecido Facundo. Le dije que ninguna casa existía, que había casas que me habían inspirado, sí, pero en La Plata. Se ofuscó, no me creyó. Después trajo a su exnovia, que también era mi fan. Estaban peleadas. La primera chica, la exigente, quería recuperar a la novia haciéndole un regalo y ese regalo era yo. ¿No? La autora de su libro favorito. Encima no era sexual el mambo, ¿entendés? Era como presentarle el coso. Yo, digamos, lo otro no sé. Las tres tuvimos una conversación muy larga e incómoda en un bar. Días después, la primera chica volvió sola. Se ve que el regalo no arregló la situación. A lo mejor se hubiera propuesto algo más. Me contó que su novia la amaba, pero que los padres de su clase social no la dejaban ser lesbiana. Me dejó un libro de poemas y se fue. Nunca más las vi ni supe de ellas. Así que si alguna está por ahí, me avisa. Todavía recibo a veces algún mensaje sobre Bajar es lo peor o me encuentro con alguien que me habla de la novela.
A veces son hombres de mi edad, casi todos gays. Hace poco uno me confesó que durante sus años más callejeros, hace casi 2 décadas, su nombre de Levante era Val, que es el sobrenombre de Narval. Con la salida del libro hubo un mini fenómeno, yo tengo que reconocer. La editorial decidió promocionarlo con un eslogan que decía «La escritora más joven de la Argentina». Salí en la radio, especialmente en la Rock and Pop, que era la que estaba como arriba en ese momento. Me invitaban a la tele, yo iba con remeras de AC/DC, yo me hacía re la loca. A veces iba un poco drogada, pero siempre andaba así. Ahí comprendí algo que todavía me sigue molestando mucho. A los escritores se les pide que tengan opiniones, a todos los escritores, como si trabajar con la palabra conllevara algún tipo de formación, sabiduría, sensatez, sentido común, o al contrario, alguna originalidad en la mirada sobre el mundo. No suele ser así, salvo para los escritores que además desean ser o son capaces de ser intelectuales públicos, que hay un montón, no es mi caso. Pero los escritores no suelen tener opiniones más inteligentes o pertinentes o particulares que la de cualquier otro. Y sin embargo, se nos sienta en mesas a hablar de feminismo, escritura y política, el estado del mercado editorial, etc. Todas cuestiones para las que no estamos formados ni con frecuencia informados, porque pasamos muchísimo tiempo entre libros y como en un mundo bastante solitario y un poco obse, ¿no? Yo, por ejemplo, decidí en lo posible no volver a sentarme en una mesa sobre literatura femenina porque no quiero vivir en un gueto, ni aunque sea un gueto agradable, pero además corría serio riesgo de ponerme a llorar en público si lo volvía a hacer. No sé qué decir, no tengo más ganas de leer a Monique Wittig y Silvia Federici a las corridas cuando hay académicas que podrían estar en mi lugar porque a eso se dedican. Yo puedo hablar de literatura. En aquellos años me invitaban a la tele para hablar de ¿cómo iba a ser un ejemplo para la juventud? A ese programa fui despeinada, me acuerdo, con camiseta leñadora grunge, con una camisa leñadora grunge. Yo no era nada grunge, pero por joder. Y el conductor se ofendió tanto que no me saludó cuando le dije que no había estudiado nada para ser escritora, lo cual es estrictamente cierto. B. ¿Por qué los jóvenes eran violentos? En ese programa casi no hablé, fui con minifalda y una remera de AC/DC. Era el programa de Elías Salgado, si a alguien le suena. Y C. ¿Por qué sabía tanto de drogas? En ese programa mentí, porque... Pero me trataron bien, eso me trataron bien. Era el de Chiche, Heblum. Chiche tiene buena onda. No fui una revelación televisiva, no era muy bonita, ni hablaba bien, ni era sexy, y por suerte rápidamente fui sacada de las pantallas. La verdad es que la exposición me dio mucho miedo por lo inesperada. No era ni soy tímida, pero soy insegura. Y si uno es inseguro, la exposición es un tormento. Me pasaba días pensando en las estupideces que había dicho, que eran muchas. También decía estupideces en notas periodísticas. En aquellos años la gran discusión en Argentina era entre babélicos y narrativistas. Les voy a ahorrar los detalles de lo que significa esto, pero digamos que de un lado estaban Alan Pauls, Goebbels y Caparrós, y del otro Forn y Sacomano. Si los leyeron se van a dar cuenta de por qué eran diferentes. Un periodista me preguntó en una entrevista de qué lado estaba yo y le contesté, estaría buenísimo juntar los dos. Así de tonta era. Y de arrogante también, ¿no? Porque ¿por qué no decir no sé de qué me estás hablando? Pero bueno, no me daba. Escribir y publicar me había encantado, todo lo demás me había parecido triste y difícil y vergonzoso. En las revistas y en la tele me decían la escritora joven, lo único bueno es que el mote me duró muchos años. Incluso hasta hace poco, ya escritora de mediana edad, tirando a vieja, digamos, me ponían en alguna mesa a hablar del tema de ser joven. Así que bajar es lo peor me alargó la vida, creo, en algún sentido. Me tomó 10 años volver a publicar después de bajar es lo peor. En ese tiempo escribí otra novela que fracasó y fue destruida, era horrible. Creo que se llamaba Los magos o Las espadas o algún título parecido, que era un título in progress, por supuesto. Tenía 300 páginas y no existen evidencias físicas de su existencia. No, es mentira. Hace unos meses una amiga que vive en la Patagonia y es artista plástica me dijo que tenía un ejemplar impreso y le prohibí que saliera de su casa. Me dijo que lo había ilustrado, no me tienta ver los dibujos, por suerte ella vive ahí, como no sé, donde hubo el brote de... con las ratas, así que no voy a ir. Pero el fracaso no me espantó. Escribir esa novela mala
Y al hacerlo me di cuenta de que quería hacer esto para siempre, quería escribir para siempre, quería escribir cuentos y novelas que nunca viviría sin mi mundo imaginario y que esta era la forma y los lugares donde contarlo. Fue muy útil escribir esa novela porque además supe qué era lo que no podía hacer. Nunca releí Bajar es lo peor, no quise corregirle nada cuando se reeditó en 2013, tampoco quiero recordar lo que no recuerdo de la trama o los personajes, ni reencontrarme con errores que ya sé son obvios, como las escenas de sexo, que están mal, que tienen muy poco realismo y mucha fantasía. Son fieles a lo que me erotizaba en ese momento, antes de ver pornografía, antes de que mis amigos gays tuvieran la experiencia suficiente como para describir ciertas dinámicas, antes de que yo misma experimentara lo suficiente. No quiero tocar ninguno de esos problemas cándidos. Me gusta esa novela, me gustó escribirla y ya está. Lo que sí es como una anécdota un poco curiosa es que en la reedición no me hicieron muchas entrevistas, en general eran entrevistas medio abstractas, pero hubo una persona que le volvió a leer el libro y me preguntó sobre un personaje y yo estaba tipo, porque yo estaba convencida de que había eliminado a ese personaje de la novela. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hizo este tipo para acceder al manuscrito? ¿Quién le dio el manuscrito si no existe el manuscrito? Bueno, fue una situación absolutamente psicodélica. Y ahí sí, miré a ver si existía y resulta que no lo había sacado. Ese personaje está mal, es un personaje que sobra. Bueno, de todas maneras, en gran parte ya borré de mi memoria y de mi literatura la mayoría de esos personajes. En general los borro cuando termino de escribir. Yo no soy de repetir personajes, no entiendo mucho la repetición de personajes, ni arrastro muchos personajes de una novela a otra. No tengo un juicio sobre esto, sencillamente no tiene que ver con lo que me pasa a mí, al menos por ahora, porque me ronda la fantasía de una saga. Pero no, para mí hay como cuando se termina, hay una especie de mundo que se cierra. Corregir los libros sí me parece incorrecto. Iba a decir mal, pero escribí mal, pero no está mal. Me parece, para mí, incorrecto. Porque creo que los libros le pertenecen a su tiempo y le pertenecen al autor cuando era más joven, que es una persona diferente al autor de ahora. Entonces no me parece justo con ese autor andar corrigiéndole. Me parece un poco policía, la verdad. Bueno, hasta acá la historia de cómo publiqué por primera vez y qué pasó después, que es bastante poco literario. Me tomó casi una década volver a publicar, aunque por supuesto escribí en esos años, como les decía, la novela está fallida, pero fundamentalmente escribí periodismo. Fueron años de formación también, lo que significa que me dediqué a leer mucho y con algún tipo de sistema, cosa que no había hecho hasta ese momento. Repito, nunca fui a un taller tampoco, ni leí con atención verdadera manuales de escritura. Mi único taller fue con Juan Forn, editando Bajar es lo peor, y bueno, por supuesto las lecturas sistemáticas y con algún orden. Lo que me empezó a pasar ya una vez decidida a escribir, que fue una decisión que ocurrió después de esta novela que tiré, fue que quería escribir género, quería escribir fantástico, terror, lo que más me gustaba leer además. Y de hecho empecé a escribir género, que es raro, es raro como empecé a escribir género, quiero decir, por un motivo técnico que al final resultó profundamente literario e incluso personal, como suele suceder. Bajar es lo peor y Cómo desaparecer completamente, que es la novela que finalmente publiqué en el 2004, son dos novelas muy distintas, pero se puede decir que ambas son realistas, más o menos. Y los narradores en ambos casos son varones. Bajar es lo peor es una historia de amor gótica y Cómo desaparecer es sobre un chico abusado, Matías, un adolescente. A través de sus ojos se cuenta otra crisis argentina desde el conurbano bonaerense. Pero yo no quería escribir realismo, era lo que me salía. Estaba formada para escribir género, además creía, había leído muchísimo género. Pero después de 2 novelas no podía encontrar la voz para hacerlo, que esto es lo fundamental, o sea, cómo los contaba, con qué voz lo contaba.
No podía entender cómo se suponía que debía escribir ficción de horror en castellano y, una vez más, y específicamente en argentino. ¿Cuáles eran nuestros miedos, nuestros monstruos, nuestros fantasmas? Porque, en mi opinión, la ficción de horror y la ficción de género también tiene resonancia social. Me parece una antigüedad pensar que ya no la tiene y que es una especie de género un poco evadido de la cuestión del día a día. De hecho, creo que esa es una mala lectura. Y no me voy a extender mucho en esto, pero por darles un ejemplo de las dos novelas clásicas de terror más importantes. En Frankenstein, Mary Shelley está trabajando con el tema de los ladrones de cuerpos, que ahora nos parece como muy loco, pero en ese momento era una realidad absolutamente cotidiana y la gente tenía terror de que les robaran su cuerpo o el cuerpo de sus familiares porque faltaban en las academias de medicina en ese momento. Y Drácula, que es una novela victoriana, es una novela que habla mucho sobre la represión sexual, por un lado, y por otro lado sobre la repulsión y la fascinación con el otro, que son todos temas que se pueden trasladar a lo social y lo político. Jekyll y Hyde directamente es una novela sobre la violencia social. La gente me suele preguntar muchísimo por qué me gustan el horror y el fantástico. Es una de esas preguntas que creo ningún escritor puede contestar de verdad. Escribir tiene muchos aspectos técnicos y por eso se puede enseñar y se puede aprender. Pero el impulso literario es fundamentalmente misterioso. ¿Por qué escribir y no bailar, por ejemplo? A mí la música me gusta más que los libros, pero no me puedo expresar a través de la música, lo intenté. Creo que la canción es la forma artística perfecta. Yo quisiera escribir canciones, no libros. Y sin embargo, no puedo y peleo con el lenguaje, que es algo que me cuesta bastante. El género también es un lenguaje. Cuando digo el género, digo el terror, el fantástico. Es un modo mental de funcionar, una manera de pensar, una manera de ver. Yo lo primero que veo es eso cuando leo y cuando miro. Me gustan todo tipo de libros, pero hay algo sobre el horror y el fantástico que se siente como estar en casa. Hay dos escritores de género norteamericanos que se llaman Steve Rasnick Tem y Melanie Tem, eran pareja, ella se murió hace poco, pobre, y solían escribir en conjunto, o sea, me parece una locura, pero bueno. Tienen un cuento extraordinario, yo suelo dar en talleres, que se llama El hombre en el cielo raso, que además de un cuento es una especie de lección sobre literatura y sobre género. Y ellos dicen, escribo ficción oscura porque me ayuda a saber cómo vivir en un mundo con monstruos. Es una respuesta posible, no es la verdad completa del mi por qué, pero no creo tener una respuesta y esta es una buena respuesta. En cualquier caso, volviendo al hilo biográfico, había publicado 2 novelas y ninguna había hecho lo que quería hacer ya desde el principio, que era escribir ficción fantástica. Y había un problema adicional que me preocupaba menos, pero que notaba que era un problema técnico y algo que claramente no podía hacer. No había podido crear una narradora femenina, una voz femenina. Es cierto, mis narradores masculinos no son convencionales, pero yo necesitaba escribir un personaje mujer. Entonces decidí hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Unir mis 2 imposibilidades hasta ese momento, por lo menos, y tuvo un buen resultado. Pero antes de abundar a eso, unas palabras sobre las narradoras femeninas. Muchos piensan que como mujer y escritora, la narradora femenina debería ser lo más natural. Para mí fue completamente lo opuesto. Hay, por un lado, ahora eso cambió muchísimo, pero hace unos 25 años uno estaba muchísimo más acostumbrado a leer más narradores hombres que narradoras mujeres, incluso en escritoras mujeres. Repito, Frankenstein está contado desde el punto de vista de un hombre. No estaba entonces y tampoco estoy ahora interesada en la autoficción, así que para mí escribir siempre fue acerca de personajes que no estaban cerca de mí como autora. Y mis primeros intentos de escribir mujeres fueron realmente desastrosos. Tenían mis modismos, por ejemplo. Yo culpo a que en esos años escribí una columna de opinión en una revista, una columna de opinión de humor femenino, y que esa primera persona contaminaba todo.
Aunque en la columna, por supuesto, también armaba un personaje. Pero había algo técnico que no chispeaba cuando escribía en femenino ficción. No podía encontrar el mundo de estas mujeres, no sabía qué hacer con ellas. Así que decidí probar si encontraba la voz en un cuento de terror. El género, el terror, suele ser más efectivo en un relato corto, porque es corto y es más fácil de controlar. Y una narradora, que me resultaba muy compleja, quizá también era más fácil de controlar en una pieza breve. El cuento se llama El aljibe, fue el primer cuento que escribí y entendí varias cosas. En primer lugar, que el estado ideal de un escritor es el del andrógino, igual que en la magia, básicamente. En segundo lugar, o sea que este rollo de femenino masculino era un rollo que se podía resolver no de una manera fácil, digamos, pero que no era una cosa con la que tenía que atormentarme tanto como me estaba atormentando. En segundo lugar, di con el horror del que podía hablar y encontré que mi narradora femenina favorita no es tanto la protagonista, sino la testigo, incluso de sus propias circunstancias, algo distanciada y algo desquiciada. Después está el problema de la tradición del género básicamente en español y especialmente en América Latina y en Argentina. Hay relatos aislados y escritores importantes que trabajaron el género, pero no hay una tradición de horror o ficción oscura en castellano, de la misma manera que existe en inglés, por ejemplo. Hay muchas razones, pienso, por las que no hay una tradición de horror en español. Si hay de fantástico rioplatense, que es otro tema y que no me voy a meter. La explicación más común es el catolicismo, la manera en que la religión destruyó creencias tradicionales o persiguió supersticiones, pero a mí no me parece adecuada porque hay muchos temas de horror en el catolicismo, el diablo, la vida después de la muerte, los muertos vivos, que yo, Lázaro, chicos, está a las manos, todo eso. Creo que en América Latina fue una cuestión de clase. Tampoco es una explicación suficiente o completa, porque en Europa también había clasismo, pero de alguna manera las supersticiones locales como el vampiro, los hombres lobos o todos los seres del folclore ingresaron a la literatura, en cuentos de fantasmas, en cuentos de hadas, después en relatos y novelas. Lo mismo no se aplica a la literatura latina. De hecho, es raro que nuestras creencias locales aparezcan en literatura. No van a encontrar un cuento célebre sobre el pombero. Y para colmo, el pombero tuvo la desgracia de sufrir una apropiación kitsch, con la coca Sarli y todo eso. Entonces es difícil sacarlo de ahí. No sé, los brujos mapuches, la brujería de Chiloé, que es realmente terrorífico, no se encuentra en el canon. ¿Pero por qué? Creo que porque eran consideradas creencias supersticiosas de los iletrados, de los brutos. Probablemente esto también era cierto en sociedades como la europea, como les decía, pero ahí al menos estaba la curiosidad. Insisto, no es que no haya relatos o libros de género aislados, pero una tradición es otra cosa. Una tradición es un lugar donde ir, donde encontrar a otros escritores construyendo una literatura que comparten tu imaginación, tu lengua, tus rasgos nacionales, tus geografías. Cuando uno no la tiene, está un poco perdido. Tiene que reinventar, o mejor dicho, tiene que buscar solo con la guía de los pocos pioneros que hay, ¿no? Esa es una parte. La otra es encontrar el horror propio, mis terrores y nuestros terrores como sociedad. Pensé cuáles habían sido los primeros textos de horror que había leído en mi idioma y eran los testimonios periodísticos de la dictadura. El Nunca Más, la revista La Semana, etc. Recuerdo una revista La Semana especialmente macabra que tenía en la tapa, no sé quién era el tipo porque no me acuerdo, pero el tipo decía: yo torturé en la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo no sabía qué quería decir torturar, me acuerdo, porque era muy chica. Lo fui a buscar al diccionario y me impactó muchísimo y consumí esa entrevista como si fuese ficción. Era más horrible que la ficción. Publiqué Los peligros de fumar en la cama en 2009 y usé en un cuento, que es cuando hablábamos con los muertos, a los desaparecidos en una ficción de género. A ver si lo tengo por acá. Fue difícil porque el género se suele asociar con el entretenimiento y el entretenimiento se asocia con la banalidad y me daba miedo de que me acusaran de banalizar un tema serio, básicamente. Yo no creo que el entretenimiento en sí mismo tenga semillas de banalidad y también creo que el prejuicio en contra del entretenimiento nace
del hecho de que es popular y la crítica sobre ser elitista y desprecia lo que le gusta a la gente. Pero bueno, había cosas como esta, por ejemplo, en el cuento. A ver si lo encuentro por acá, porque lo tengo marcado. Me impresiona porque una se llama La Pinocha, se llama La Pinocha, una de las protagonistas, porque era de madera, y es verdad esto, y la chica que se llama la Pinocha me llamó y me insultó en varias lenguas cuando se vio retratada como una chica bruta, pero bueno, qué sé yo. Acá, está en este tono, ¿no? El problema era otro, las chicas están jugando a la Ouija, y están jugando a la Ouija buscando cuerpos, en contactarse con desaparecidos, y dicen, nos costaba hablar con los muertos que queríamos, daban muchas vueltas, les costaba decidirse por el sí o por el no, y siempre llegaban al mismo lugar. Nos contaban dónde habían estado secuestrados y ahí se quedaban. No nos podían decir si los habían matado ahí o si los llevaron a algún otro lugar, nada. Daban vueltas después y se iban. Era frustrante. Creo que hablamos con un vecino, pero después de escribir Pozo de Arana, se fue. Era él, seguro, nos dijo su nombre. Después lo buscamos en el Nunca Más y ahí estaba, en la lista. Nos cagamos en las patas. Era el primer muerto posta a posta con el que hablábamos. Está escrito, ¿no? Obviamente en lenguaje adolescente. El cuento salió y no pasó nada. O sea, nadie me trató de banal, ni de sacrílega, ni nada. Eso me enseñó algo más. Primero, que la gente no le presta atención a la literatura. Y segundo, que yo no era tan importante. Son dos lecciones muy buenas. Pocos años después llegué a Las cosas que perdimos en el fuego, donde uso mucho de la iconografía del terror sumada a lo que Stephen King llama factores de presión fóbica. Por ejemplo, en La casa de Adela, que es un relato sobre una casa donde una nena está obsesionada con entrar, y cuando entra en la casa después no sale más, o sea, la casa se la come. Les conté el final, pero probablemente lo hayan leído. El cuento es una recreación de La casa encantada, aunque también imaginé una leyenda urbana, que era la leyenda de esta nena que desapareció en una casa, y utilizo algo del body horror. Body horror es el terror con el cuerpo, ¿no? A la nena le falta un brazo. Eso hace que después, cuando se transforme en la niña de la leyenda urbana, tenga esa característica en particular. La idea de la leyenda urbana también aparece en La hostería, que es un cuento donde los fantasmas de la dictadura son evidentes. También es un cuento sobre dos chicas que entran a un hotel que no está abandonado, es un hotel que está fuera de temporada. Por la noche, el hotel se usó una parte del hotel como un centro clandestino de detención, y mientras ellas están haciendo algo en el hotel, escuchan autos que vienen, gritos, cosas, que son los fantasmas del pasado del lugar. En otro cuento, como Tela de Araña, hago uso de la desaparición como herramienta de bruja, pero también está de fondo la dictadura propia y la del Paraguay, porque transcurre en la frontera y en el litoral, y las historias de horror que dejó el terrorismo de Estado, que no siempre son correctas. Son historias de maldiciones, de lugares malditos, de aparecidos, de fantasmas, básicamente. Por supuesto, no solo encuentro miedo en la historia. La mayoría de estos cuentos están protagonizados por mujeres y tratan sobre el cuerpo, la adolescencia, el deseo, el poder, la culpa. Nada de carne sobre nosotras es la historia de una mujer enamorada de una calavera, en consecuencia enamorada de la muerte. Es una historia sobre la anorexia. Decidí que iba a ser una historia con humor, o al menos esa fue la voz que vino para contar la historia. A ver si la encuentro. Lo que sucede, digamos, también en esa historia y en algunas otras, es que estaba tratando de hablar de cuestiones que tenían que ver con la enfermedad mental, por ejemplo, y que no fuese desde el lugar del testimonio o del drama, sino desde un lugar un poco más salvaje, que lo sacara de esos discursos. Dice esta chica: la vi, a la calavera, ¿no?, cuando estaba a punto de cruzar la avenida.
Estaba entre un montón de basura abandonada sobre las raíces de un árbol. Los estudiantes de odontología, pensé, esa gente desalmada y estúpida, esa gente que solo piensa en el dinero, empapada de mal gusto y sadismo. La levanté con las 2 manos por si se desarmaba. A la calavera le faltaban la mandíbula y la totalidad de los dientes, mutilación que me confirmó el accionar de los protoodontólogos. Revisé alrededor del árbol, entre los residuos, no encontré la dentadura. Qué pena, pensé. Y fui hasta mi departamento, apenas a 200 metros, con la calavera entre las manos, como si caminara hacia una ceremonia pagana del bosque. La puse sobre la mesa del living. Era pequeña. La calavera de un niño lo ignoro todo sobre anatomía y temas óseos. Por ejemplo, no entiendo por qué las calaveras no tienen nariz. Cuando me toco la cara, siento la nariz pegada a mi calavera. ¿Acaso la nariz es cartílago? No creo, no sé. Aunque es verdad que dicen que no duele cuando se rompe y que se rompe fácil, como si fuese un hueso débil. A lo mejor es un hueso débil. Examiné la calavera un poco más y encontré que tenía un nombre escrito y un número. Tati, 1975. ¿Cuántas opciones? Ella habla así. Sucede, les decía, que hay algo muy aburrido y domesticado en el confinamiento de la enfermedad mental al discurso médico o la autoayuda o la autoficción. El cuerpo desatinado, para mí, tiene otro lenguaje, un tipo de libertad, su propia voz literaria. También utilizo la locura y la automutilación, el daño al cuerpo, en otro cuento que se llama Fin de curso, que está ahí donde una chica se arranca las uñas. Así empieza su trastorno en la escuela. La mayoría de mis mujeres son adolescentes. Ser adolescente es ser una especie de monstruo, creo. Una está medio loca, está sola, jugando con la muerte, detestada, odiosa, a veces perdida, mala onda, digo. Para mí, además, ser adolescente en un país que atravesaba una crisis económica brutal, me refiero a la del final del gobierno de Alfonsín, también hacía sentir que todo podía desaparecer. De eso se trata un cuento que se llama Los años intoxicados, además de ser un cuento acerca de los excesos. Se trata de odiar a los padres porque dinamitaron el futuro o porque no pudieron garantizarlo. Son esos padres de los que hablaba al principio, ¿no? Que andaban como drogados por las calles. En la historia del título, que es Las cosas que perdimos en el fuego, uso una idea de ciencia ficción para pensar en un grupo radical de mujeres que se queman a sí mismas como protesta. Una protesta para responder a la violencia machista. De este modo crean una nueva feminidad y un nuevo cuerpo. Cuando lo escribí estaba pensando en Ballard, en Clive Barker. Algunos lectores me dijeron que esta historia era una crítica a grupos radicales, cosa que jamás pensé ni creo que sea así en la intención del texto al menos. Para mí es irrelevante igual. Las múltiples lecturas son posibles en todos los cuentos y en este especialmente porque el punto de vista es el de una mujer que es ambivalente respecto al movimiento. Ayuda, pero no participa. La historia empezó con una situación real que nada tiene que ver con la narrativa. Fue la visión de una mujer quemada en el subte que pedía dinero. No sé qué le pasó a ella. Yo decidí que fuera una sobreviviente de la violencia. Les voy a leer a la chica porque es realmente así. Resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, los meses de infecciones, hospital y dolor, con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida. Le quedaba un solo ojo, el otro era un hueso de piel y la cara, toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y siempre estaban un poco sucias de manipular el dinero que mendigaba. Esta mujer existe, pero no sé qué le pasó. Este procedimiento de a una mujer real, crearle un marco de personaje en el que es una sobreviviente de un ataque, en el que se la quemó, es un procedimiento, llamémoslo, éticamente arriesgado. Son ese tipo de procedimientos que a veces usa la ficción. Yo voy a ese límite seguido porque otro de mis temas, o un tema que me interesa mucho, es la violencia institucional. La violencia en sentido amplio me interesa, pero especialmente la provocada por la desigualdad. En el caso de Bajo el agua negra, es otra historia,
tomé el asesinato de Ezequiel de Monti, que es el chico que seguramente recordarán, la policía obligó a cruzar el riachuelo nadando y se murió ahogado. Pero mi cuento es un cuento lovecraftiano. El chico de la historia es un profeta del Dios que vive bajo el agua del riachuelo. Pensé en el riachuelo, que es un río contaminado como signo de negligencia y de abandono. El otro lado de la prosperidad que hubo, un lugar de belleza arruinado, un lugar que da miedo al que la gente no quiere acercarse, un lugar que puede pensarse como el mal. Lo mismo que el policía que lo obligó a nadar, ¿no? Pensé que tenía que estar poseído para hacer algo así, que no podía hacerlo nada más por abuso de poder, que era una especie de sacrificio. Para hablar de interpretaciones, hace poco me encontré con alguien que leyó este cuento y me dijo: qué bárbaro que puedas hacer un cuento de terror que sea un cuento ecologista. Yo jamás lo pensé como un cuento ecologista, en mi vida entera. Bueno, vuelvo. En El Chico Sucio, que es el primer cuento, usé otro crimen real, de Ramoncito, de Mercedes, un niño que asesinaron en Mercedes, Corrientes. Lo trasladé al barrio de Constitución con una típica narradora de mis historias, que era, como les decía, ¿no? Que es un poco testigo, está un poco alienada, pero también es una mujer de clase media con buenas intenciones, y como las buenas intenciones nunca son suficientes, la castigo un poco. También en esta historia traté de recuperar santos populares como el Gauchito Gil y San La Muerte. Cuando puedo trato de reclamar la religiosidad popular y el panteón pagano que me parece que está tan ausente en la literatura. Podría escribir sobre vampiros y zombies, que me encantan, sobre todo los vampiros. Podría retorcer la figura del demonio, del que sé mucho porque fui a escuela católica, fui apasionada católica además, hasta los 8 o 9 años, que ahí fue cuando, no, más, como a los 11. A los 11 viene la confirmación. Y en la confirmación te ponen como un aceite en la frente y te dicen que vas a ver a Jesús. Cuestión es que es metafórico. Y a mí me pareció patético. O sea, dije, no, ¿por qué voy a estar perdiendo el tiempo en esto? O sea, me había leído la Biblia, que es, junto con la Odisea, lo mejor que podés leer como de literatura fantástica posible. Y cuando me dijeron que me iban a poner un aceite y iba a ver a Jesús, dije, wow, como que entraba en el mundo de la mística y los milagros, ¿no? Y no pasaba nada, estaba como el cura ahí, el cura de la iglesia, de la escuela donde yo iba, que era, no quiero decir qué era, pero era bastante desagradable. Bueno, nada, y ese momento perdí la fe instantáneamente. Y ahí me empecé a apasionar por el ocultismo, pero el ocultismo tiene mucho de religión también, con lo cual podría retorcer eso, ¿no? Pero estoy un poco más interesada en estas figuras de la religiosidad popular porque resuenan de una manera diferente. Buenos Aires para mí es una ciudad muy ambigua respecto de los inmigrantes actuales, estoy hablando, ¿no? A los inmigrantes de nuestros abuelos los ha idealizado. Y también a los migrantes del interior. Hay un discurso muy hipócrita, ¿no? Como que ciudad abierta, en realidad no es tan así. Vamos felices y cosmopolitas a comer al coreano, por ejemplo, o al peruano, pero después el rumor es que usan carne de nuestros gatos y eso. De mi gata no, porque es epiléptica, es como de Poe. Así que ya saben, ¿no? Si mi gata desaparece y se la comieron, van a andar convulsionando por la calle, está drogada hasta acá. Bueno, pero me parece sí una ciudad muy reactiva a los inmigrantes del norte y también a los inmigrantes paraguayos y bolivianos, y me interesa cómo ellos igual le ganan a esa ciudad que se pretende blanca y a sus prejuicios, insertando sus creencias, su iconografía. El Día de los Muertos en el Cementerio de Flores, que festeja la comunidad boliviana, por ejemplo, los San La Muerte por todos lados, ese gauchito enorme que hay en Chacarita. El miedo al otro es otro de mis temas, pero lo abordo desde este punto de vista, que está cercano al género. Esto no lo tematizo tanto, socialmente o sí, pero más un poco desde acá. Estas manipulaciones propias de la ficción, a mí me enseñaron que la ficción no tiene límites en ese sentido, y lo aprendí sobre todo de un cuento, creo que el cuento que más me impresionó cuando era chica, de Borges, que es La casa de Asterión. Pues La casa de Asterión lo que hace es
retorcer el cuento del Minotauro. Ustedes conocen el cuento del Minotauro. El Minotauro está encerrado en un laberinto, le ofrecen vírgenes 2x3 y para que esta crueldad se termine es asesinado por Teseo, que entra al laberinto con el hilo de Ariadna, que lo ayuda a salir. En el cuento de Borges, el héroe no tiene un gran enfrentamiento con el Minotauro, porque el Minotauro se entera, el Minotauro está solo, se entrega, está solo, quiere morir, está harto de esta vida también. Y me acuerdo que dice al final algo como Ariadna, el Minotauro apenas se resistió. Y yo dije, mira, se puede agarrar un mito, o sea, algo que está casi ahí congelado, duro, y jugar con eso. Borges siempre me pareció un escritor mucho más juguetón de lo que la tradición y la cuestión ideológica alrededor de Borges, y él mismo, que era medio pesado, y las lecturas sobre Borges y Kodama y todo el rollo hacen de él. Y empecé a leerlo un poco más desprejuiciadamente, a lo que, por ejemplo, hace Neil Gaiman. Si ustedes no leyeron Sandman, por ejemplo, hay un personaje, es un cómic, y hay un personaje que se llama Destino, que es un tipo ciego en un laberinto, ¿no? Que es claramente Borges. Él lo hace todo el tiempo. Y yo pensé, mira, un joven escritor inglés leyendo a Borges en Inglaterra y en otro idioma, que lo agarra para un cómic. Ese nivel de desprejuicio es algo que a mí siempre me interesó como escritora. Para mí no hay literaturas serias y literaturas menores. No hay nada más serio que un fantasma para mí. Un fantasma es un ser atrapado en su trauma, un trauma personal o político. Alguien que pide la justicia que no tuvo y repite y cuenta su historia para siempre, incapaz de romper el ciclo, imposible de aplacar, desesperado por ser escuchado. No se me ocurren cosas más serias que esa. Es una metáfora poderosa que no debería estar confinada al mundo de la literatura juvenil o del entretenimiento. Los adultos no deberían privarse de esto. No es justo que nos roben la imaginación porque tenemos que ser maduros. Y acá voy a citar a Úrsula Le Guin, que murió hace ¿cuánto? Nada, 1 año y medio. Cuando le dieron, ya muy vieja ella, ¿no? el Premio Nacional de Literatura, el National Book Award en Estados Unidos. Y dijo ella, se lo dedico a mis compañeros autores de fantasía y ciencia ficción, escritores de la imaginación que por los últimos 50 años han visto estos hermosos premios ir a las manos de los llamados realistas. Creo que se vienen tiempos duros durante los que vamos a desear las voces de escritores que pueden ver alternativas a cómo vivimos, que puedan ver otras formas de ser e incluso imaginar terrenos reales de esperanza. Vamos a necesitar escritores que recuerden la libertad, poetas, visionarios, los realistas de una realidad más grande. Estoy terminando, así que ya que termino quería decir algo sobre los finales. Hay mucha gente que me dice que mis cuentos no tienen finales cerrados, que escribo finales abiertos. Y por supuesto que no tienen finales cerrados, me parecen de otra época, es una antiguaya un final cerrado. Por muchos motivos. El más importante es que en nuestra época es incertidumbre. Lo más honesto que podemos ofrecer es decir que no sabemos. Las historias terminan ahí. No es que soy perezosa o no tengo la habilidad de pensar un final atadito. La vida es misteriosa, también es misteriosa la literatura. Creo que hay un misterio fundamental en el cotidiano que no puede ser explicado. En eso la realidad se parece al género. Y esa imposibilidad de explicar lo que sucede debe ser reconocida. No es la tarea del escritor proveer de comodidad o confort o tranquilidad. No creo que tengamos ninguna tarea. Pero si hay una tarea que nos compete, aunque menor, dentro del mapa de las cosas posibles, digamos, y de las actividades posibles, la tarea del escritor es provocar preguntas. Yo señalo el misterio, pero no trato de resolverlo. Me gusta permanecer en lo inexplicable. La mayoría de las cosas son imposibles de explicar de todas maneras. Y todas las cosas, quiero decir. Desde de quién uno se enamora hasta por qué cruzamos la calle y nos atropella un auto, cosa que en Corrientes es muy posible. Quiero volver para terminar a Steve Rasnick y Melanie Tem, que son 2 escritores que casi nadie conoce y que para mí son importantísimos. Y quiero terminar con una cita donde ellos manifiestan un mal humor específico, que es un mal humor que comparto.
Además me parece bien terminar con un poco de mala onda en general. Bueno, dicen ellos, siempre me pone de mal humor, es loco porque son dos pero escriben uno, ¿no? Siempre me pone de mal humor cuando me preguntan de qué se trata una historia o qué representan los personajes. Si lo pudiera decir, no lo escribiría. Con frecuencia escribo sobre personas que no entiendo, maneras de estar en el mundo que me sorprenden. Quiero saber cómo las personas le dan sentido a las cosas, lo que se dicen a sí mismos para explicarse el mundo, cómo viven, cómo se nombran a sí mismos. Porque la vida es difícil, incluso cuando es maravillosa, incluso cuando es hermosa, y lo es con frecuencia, es difícil. A veces no sé cómo hacemos para atravesar el día o la noche, y escribir es una forma de tratar de entenderlo. Gracias. Ah, me puedo sacar los anteojos. Bueno, acá estamos. Quien quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, levanta la mano y me acerco. ¿Para allá? Muy bien. Hola Mariana, Hola. me dejaste con la intriga. En Bajar es lo peor. Sí. ¿Quién es el personaje que sobra? ¿Lo podemos saber? ¿Cuál? El personaje que sobra. ¿Cuál es Se el, supone cuál que es el tenía- personaje que... Perdón. Se supone que tenían que ser tres, no me acuerdo los nombres, con esto me vas a tener que ayudar. Facundo y Narval tienen que estar, y tiene que estar la chica, porque es como el triángulo. Pero después hay como un chico que está encerrado en una habitación, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Ese personaje sobra. Es un cuarteto, por ser elegante y fina, al pedo. O sea, tiene que ser un triángulo con personajes flotantes por alrededor. Esta es la lógica de la historia. Y no sé qué pasó con ese personaje. Me enamoré, me debo haber peleado con Ford mucho por ese personaje, pero estoy segura que a él le pareció que no, y que él, no, quiero que esté. Bueno, así que ese es el que sirve, pero no me acuerdo cómo se llama. De verdad. Fíjate después, pero es un chico, es como el amigo de ella. No la quería dejar sola a ella. Ella es un personaje muy ingrato porque está como enamorada de este hombre que está enamorado de otro hombre y los acompaña en sus aventuras. Y yo la veía como totalmente desamparada en esta situación de cuando el sexo se vuelve cruel, digamos, ¿no? Entonces le quería dar una especie de alivio con este amigo, que igual es un amigo friki, pero bueno, qué sé yo, es el amigo. Pero no funciona como personaje en la novela. Ella tenía que estar desamparada. Porque además ya hay otro personaje desamparado que hace esa... digamos que es casi un protagonista, que es el amante mayor, un hombre mayor, Armendáriz, que es el amante mayor de Facundo. Entonces mucha gente, de pronto tenés como una especie de arboleda de personajes que algunos te sirven para dar sentido, pero este no. Este es nada más para hacerme sentir bien a mí, la autora, que no deja desamparada a su amiga, que era este personaje. Y la verdad es que ella tenía que estar desamparada. Y se las iba a arreglar, además. Hola Mariana, te quería hacer una consulta con respecto a cómo laburás con respecto a la documentación. ¿Cómo te documentás? Si es que te documentás o si todo sale de tu memoria y de tus investigaciones anteriores a la escritura de los cuentos. No sé si se Yo entiende. no me documento específicamente, la verdad. En el caso, por ejemplo, de estos cuentos que a veces, en muchos casos, salen disparados de algo real, es un recorte y me quedo con el recorte o con el recuerdo. Por ejemplo, si es un crimen, con el recuerdo y cómo lo recuerdo. Capaz que lo googleo por arriba, pero más que nada para tener a lo mejor algún dato más que me sugiera algo y que me dispare algo a nivel visual o lo que sea.
pero tampoco tengo demasiada intención en que sean precisos. Eso lo dejo para el periodismo. A mí la literatura me da la libertad de no tener que hacer eso que hago en el periodismo, digamos. Y después, como en general leo mucho y en general estoy como sobreinformada en cuestiones, hay como cosas que salen, qué sé yo. Y no lo toqué acá porque la charla iba por otro lado, pero en Este es el mar, por ejemplo, que son novelas sobre rock, yo no tengo que ni pensar en eso. Digamos, yo me acuerdo de la fecha que se murieron la mayoría qué sé yo. Me acuerdo del orden de las discografías, digamos, tengo un montón de un disco rígido de ese tipo de cosas. Entonces no, pero sobre todo no me documento mucho por una cuestión de que al vivir también en el mundo del periodismo, en la literatura, me quiero sacar eso de encima, no quiero estar ahí con los datos. Los uso como sugerencia en la mayoría de los casos. Además, también eso me permite faltarle bastante el respeto a los datos, ¿no? O sea, que la persona de la que estoy hablando no es la persona de la historia. Está inspirada en la historia real que pasó, en el caso, digamos. Así que no, me documento realmente poco. Hola, Mariana. ¿Sabés que dijiste rock y me hiciste acordar al cuento, creo que se llamaba Carne? ¿Puede ser? ¿Eso también te inspiró algún personaje en particular o fue algo que vos quisiste flashear y surgió así como...? No, surgió así. No tengo, o sea, desafortunadamente no soy una persona muy... me inspira en general, o sea, lo que me inspira en general quiero decir en el sentido de que a mí me interesa el fenómeno del fanatismo y me interesa en general, y en particular cuando se manifiesta en esto que es más o menos benigno y candoroso, que es el fanatismo por un artista, digamos, ¿no? O sea, también me interesa el fanatismo religioso y el fanatismo político que puede terminar en violencia. No escribo sobre eso porque me parece muy pesado en muchos sentidos, pero sí esa especie de devoción es algo que me interesa. Y en Carne de lo que se trata son de dos chicas que hacen una ingestión del suido, ¿no? Se lo comen. Y a partir de comérselo lo incorporan a sus cuerpos, entonces creen que a partir de ellas dos y de la combinación genética esta, ¿no? Van a poder pasar el cuerpo del ídolo. Pero esto no es que me haya inspirado una cosa en particular, sino cientos y cientos de situaciones, cientos de, no sé, ir a un recital los Backstreet Boys en la cancha de Boca y aguantar durante 2 horas y media chicas gritando sin parar, ver mujeres desmayándose cuando lo ven a Luis Miguel, verme a mí misma pasándome una noche entera deambulando por Buenos Aires buscando a Nikkei o a Blixa Bargeld y con total convicción de que uno de los dos me iba a dar bola, además, que era como lo más demente de toda la, digamos, ¿qué produce? O sea, hablar de ese frenesí, digamos, que para mí es arcaico, para mí tiene que ver con las vacantes, ¿no? O sea, para mí tiene que ver con una especie de sexualidad, o sea, de mujeres en un éxtasis que tiene que ver con el sexo y la intoxicación de alguna manera, ¿no? Que viene desde las vacantes hasta las chicas que acompañaban a Charles Manson. Y a mí eso me fascina en particular. Pero no es que me inspire, no es como que me inspire, es uno de mis temas, digamos, es un tema que me interesa y es un tema sobre el que trabajo. Carne es la versión gore, Este es el mar es la versión fantasy y Bajar es lo peor es la versión novela, eso. Pero ¿quién es? No es nadie, es ese tipo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola. Te quería hacer una pregunta. Yo, en realidad, cuando venía pensando en consultarte sobre el lugar de los talleres literarios en tu trayectoria. Vos Sí. comentabas que no tuvieron un lugar muy importante. Ninguno, ni importante ni poco importante.
Claro, y al respecto quería preguntarte, ¿cómo es, vos comentabas toda esa escena sobre Bajar es lo peor con Juan Forn, Sí. ¿cómo sabés o cómo manejás, digamos, cuando vos proponés que, o sea, le mostrás a alguien un primer borrador, la opinión de los demás que te dicen y hasta qué punto defender lo que a uno le interesa escribir? O sea, no sé si se entiende como ese momento de diálogo donde te hacen observaciones técnicas y uno defiende. ¿Cómo me interesaba preguntarte sobre eso, cómo se lo maneja? Es que yo no muestro hasta tardísimo. Yo no te permito una observación técnica ante un borrador ni loca, por una cuestión psiquiátrica. O sea, no tengo la seguridad, o sea, el momento creativo es sumamente vulnerable en todos los sentidos que a vos se te ocurran. Si yo le doy a una persona un borrador y esta persona me hace una sugerencia, 100% que me va a parecer, tiene razón, y lo voy a cambiar. O si estoy en otro momento emocional, ese día voy a decir, no, me lo dice, a ver, que es una hija de puta, y voy a persistir en el error. Entonces yo muestro cuando tengo, digamos, por usar números, un 80% de convicción de que ese texto va a tener más o menos esa forma. Y ahí recién lo puedo trabajar. Y se puede trabajar enormemente. Y yo hay textos que los cambié, los puse para arriba, los cambié. Terminaron siendo textos completamente distintos, llevando un texto con el que yo ya tenía una convicción bastante alta. Pero al tener ese piso de seguridad, para mí sí era posible trabajarlo con un editor que en general yo prefiero mostrárselo a amigos escritores, que en general, a dos tipos de amigos escritores. Uno que son fans del género como yo, que son los que me pueden decir, esto te lo afanaste de tal lugar, pero está buenísimo, está bien afanado, o mal afanado, o lo que sea. Y otros que no tienen nada que ver con lo que yo escribo, para ver en ambos casos si ese texto funciona. O sea, si eso le funciona a un lector literario y si le funciona a un lector de género. Y ahí, digamos, tengo otra seguridad. Me parece que lo que es muy interesante es cuando no tenés una formación de taller, una formación de maestros, que yo no tengo y no me gusta tener. Me parece que cuando elegís lectores que son tus pares, está bueno elegir qué tipo de lectores querés. No todos los lectores son buenos. Y no todos los lectores son los lectores que vos te imaginás que van a ser los mejores lectores, ¿no? A mí me costó bastante encontrar los lectores que le convienen a mis textos. Pero en general, borradores, el texto que llevo casi que no es, en mi mente por lo menos, un borrador. Quiero decir, después, digamos, la experiencia me demostró que terminaron siendo borradores porque lo terminé trabajando como un borrador. Pero cuando lo llevé y cuando lo mostré, cuando me abrí, digamos, ya no eran un borrador. Para mí, en mi opinión, un borrador no se muestra. Para mí, muchas manos en eso y mucho manoseo del texto es dañino para el texto y sobre todo dañino para uno, que es un poco más importante que el texto. Digamos, a mí me angustia terriblemente que haya un montón de gente opinando sobre mí como si estuviera en pelota arriba de una mesa y diciendo, mira, acá en la cadera está un poco no sé qué, hay que sacarle acá una lipo, déjame hinchar las pelotas. O sea, me parece un poco impúdico, por decírtelo de alguna manera. Yo en eso soy más recatada. Mariana, hola. Por las cosas que dijiste hoy y en el taller de la Biblioteca Nacional que habías dado, a mí me da la impresión de que cuando escribís no lo haces desde un lugar moralista ni queriendo dar como modelos a seguir en tus personajes, o como que escribís de un lugar muy, muy personal para contar realidades o mundos que tenés en la cabeza, como decís. Sí. ¿Y no te sucede a veces que te entra como un sentido de responsabilidad hacia tus fans, la gente que te lee, sobre todo al contar historias que son como tan
para gente que puede ser tan marginada o que necesita tanto modelos a seguir o quizás... No, para nada. ¿Cómo te sentís respecto a eso? ¿O qué te pasa? De ninguna manera. No, de verdad. No, no. Me parece que esa responsabilidad es una responsabilidad que le corresponde, cuando estamos hablando de palabra escrita, que le corresponde al periodismo. El periodismo tiene responsabilidad social, el periodismo tiene responsabilidad ética, el periodismo tiene responsabilidad de estar lo más cerca de la verdad que se pueda y lo más cerca de del respeto que se pueda. La literatura no, para mí. O sea, la literatura es realmente para mí, es más, me resulta peligroso que ese tipo de nociones ingresen en la literatura. Para mí la literatura es como el lugar donde, y el arte en general, ¿no? Donde poder ensayar ciertos desafíos y además formas de pensar que son irresponsables y arriesgadas. Después está en el lector si eso tiene ganas de bancárselo o no. Pero no, para nada. Es más, te diría que lo rechazo eso en general, sí. Hola. Hola Mariana. 2 preguntas sobre las cosas que perdimos en el fuego. No mencionaste uno de los cuentos, que es La casa del vecino. Sí. Nada, solamente si podés hacer alguna mención de esa criatura, no sé ese qué personaje, no sabemos qué es, ese no, personaje, no, yo tampoco. El personaje que la crea, bueno, eso entonces es lo que pasa, que es tan inquietante. Bueno, sí. Es inquietante porque yo tampoco sé lo que es. O sea, es un figmento perturbador, nada más. Logra ese terrible efecto. Soñé mucho. Bueno, y la otra cuestión sobre el libro es cómo está pensado el orden de los cuentos. El orden de los cuentos en ese libro. Si hay algún criterio. Es posible que te decepcione también la respuesta. Mi orden era absolutamente otro. Que era un orden... Empezaba creo que con verde, rojo, anaranjado, porque yo había terminado de escribir ese cuento hacía poco y me gustaba, estaba un poco encaprichada. Y las cosas que pedimos en el fuego estaban en el medio, bueno, en fin. Y la verdad es que lo ordenó mi agente, que me dijo, esto es un... O sea, no tenés la menor idea de lo que estás haciendo, de cómo, ¿no? Y bueno, nada. Ella lo pensó más como, ella me empezó a decir, ¿no ves que esto se refleja con esto? ¿No ves que acá desaparece alguien y en este cuento también, pero acá desaparece una niña y acá desaparece un hombre grande? Entonces la niña tiene que venir primero porque es como algo, ¿no? Cronológico. Y yo dije, wow. Y así. Bueno, porque, no sé, intuía, hay como creo que genera hay un efecto increyendo, por lo menos. Sí. Es de mi agente, que se llama María Lynch. El efecto... La felicitamos. Es la autora del efecto creyendo es ella. Yo soy muchísimo más... creo que los escritores en general... no. Los escritores en general no. Lo estoy poniendo a los escritores en general para sacarme... Los escritores son súper obse. Yo no soy obse. Y en general me trato de... trato de, en las instancias finales, como le decía él, porque en las primeras instancias a mí no me gusta mostrar y me parece que la literatura es algo muy privado. En las instancias finales me gusta así trabajar con gente que pueda ver estas cosas que yo no. Porque hay un momento también que me pasa con todos los libros que me desprendo. No tengo más ganas de verlo, no tengo más ganas de hacer nada con eso, necesito a alguien que pueda intervenir. Después me reconcilio, como en una segunda parte donde puedo hablar y qué sé yo, pero tengo como un primer momento, no te diría de rechazo, pero sí de hartazgo, de decir, ay, ponernos de cualquier manera, o sea, me agarra como una cosa un poco autodestructiva, donde necesito una persona que me diga, no, esto tiene que estar de esta manera, que se lo tome un poco en serio. Creo que tiene que ver con el duelo de terminar una cosa, ¿no? O sea, que lo terminaste y no tenés ganas de volver porque
porque te parece que ya está en el pasado y como suelen pasar a veces en primeras instancias de duelo, no te querés acordar, ¿no? Porque acordarte es como jamás diría doloroso, porque no es para nada doloroso, pero sí un poco inquietante, un poco perturbador, no tenés ganas de volver ahí. Entonces, específicamente el creyendo ese lo hizo María, por teléfono además y cagándome a pedo. ¿Hacemos las dos últimas? Hola Mariana. Hola. Quería consultarte el tema de la importancia de lo siniestro, ¿no? En el género esto conocido, cotidiano, que se vuelve más perverso o desconocido. Preguntarte específicamente qué situaciones a vos te llegan que decís, esta situación cotidiana tiene potencial para volverse siniestra. Todas. ¿Verdad? Es lo que decía antes, en un momento decía que creo que es por ahí lo más honesto de todo lo que, bueno, no es que nada deshonesto en lo que leí, pero una cosa que realmente yo pienso que es así 100%, es que el género es una manera de ver. O sea, vos largás a otra persona que no soy yo por la calle y te cuenta cosas que, no sé, por darte un ejemplo que sucedió hoy. Iba caminando por la calle, había 2 chicos adelante mío, una pareja, estaban muy remera heavy metal, no sé qué, re lindos, y los seguía así un poco stalker, ¿viste? Porque me parecían re lindos. Y él le dice a ella, este es el barrio de la iglesia satánica. La iglesia satánica es la iglesia de la esquina de mi casa, que es la iglesia de Santa Isabel de Hungría, que es súper creepy. No sé por qué explicarles que es súper creepy, pero es súper creepy. La otra vez cuando estuve a Luna de Sangre con la cosa, no sé qué, estaba re deprimida porque tengo una máquina que son una porquería, no me podía sacar una buena foto para instagramear. Pero es así como totalmente creepy. No voy a escribir nada con eso. Pero si algún día tengo ganas de escribir algún cuento sobre adolescentes que se ponen satánico-místicos, ahí tengo un comienzo. Y eso es lo que quiero decir con que es una manera de mirar. Los chicos podrían haber estado discutiendo, hablando de por qué no hay más bergamotas, qué sé yo. Pero estaban hablando de eso. Y eso es una antena, porque posiblemente yo escuché otras cosas de las que estaban hablando, pero el momento que capté es ese momento. Y en general yo capto eso de la gente. Lo cual no es que me haga vivir en un mundo donde estoy teniéndole miedo a las cosas o nada por el estilo. Es una cuestión de temperamento, que por suerte lo puedo usar en la literatura, así no me convierto como una especie de loca de los gatos. Gracias. De nada. Catástrofe va a pasar. Perdón, lo que pasa es que estás con un solo brazo. ¿Qué tal? Hola. Quería preguntarte si ahora que te interesan los lectores y qué tipo de lectores son a los que estás buscando, ¿fantaseaste alguna vez con lectores y cómo te los imaginas? ¿O simplemente son un ente? Mira, el primer lector que a mí me interesó en mi vida fue mi ex marido, que sigue siendo, no es dramático eso porque sigue siendo mi amigo, es mi mejor amigo y no sé qué. Es más, me está preguntando ahora cómo está la gata, con lo cual ya entramos en la etapa donde ni siquiera le importo yo. Que esa no. Y es gay, además. Y sigue siendo el primer lector al que yo quiero seducir, que es un lector desprejuiciado, lector, no escritor, consumidor de lectura, o sea, una persona que le tirás una punta de algo y enseguida agarra otra. ¿Viste un tipo que le decís, no sé, Rambo y te dice África, ¿no? Y se obsesiona durante 6 meses con África, no sé qué. Y después, nada, a Rambo le cortaron la pierna, entonces dice, mutilaciones, ¿viste? Está 6 meses con mutilaciones, no sé qué, y llega Guillaume Depardieu, que es el hijo de Gerard Depardieu. Esto es casi todo cierto lo que estoy contando por otra parte. Que es el hijo de Gerard Depardieu, que le cortaron una pierna por un accidente que tuvo con una moto, era bellísimo, en plan 10, googlealo. Y se enamora locamente de Guillaume Depardieu y tiene como, no sé, masturbaciones mentales con Guillaume Depardieu durante meses.
Ese es el tipo de lector que a mí me interesa. Un lector que hace conexiones, que se entusiasma por todo, que se fascina por todo, que le interesa la información, que le interesa los datos subterráneos que hay en la literatura, que no se queda con el texto solo, que puede ver el hipertexto antes de que este término existiera, quiero decir. A mí ese es el lector que me interesa, un lector ávido. Ariel es así, que es mi ex. Entonces, durante mucho tiempo Ariel fue como el modelo de lector. Y ahora sigue siendo como el modelo de lector, pero cambió mucho, ¿no? O sea, cambió mucho la gente que me lee, qué sé yo. Pero todavía el que me interesa, el que me fascina, es el tipo que viene y me dice, che, y el epígrafe lo sacaste de acá, y yo soy recontra fan de esta banda, y viste que etcétera, etcétera. Eso es lo que el tipo de lector que me interesa. Que no se queda solamente con mi texto, sino el que puede ver atrás de ese texto todo el universo de referencias que usé, que a lo mejor no son las que él percibe, pero sí las referencias que va encontrando. O sea, alguien como fascinado con las cosas, por decirte de alguna manera. Ese es el lector que me interesa. En general son jóvenes, pero eso es un defecto de la gente grande, ¿no? De nada. ¿Había una última por acá? Las dos. Bueno. Hola, ¿qué tal? Digamos, nunca leí nada todavía de lo que has escrito, así que no sé si es muy pertinente mi pregunta o no, pero es en relación a escribir cosas o escribir sobre cosas con la que uno no tiene un contacto, digamos. O sea, escribir sobre alguien en Finlandia o sobre alguien en un barco pesquero. Digamos, ¿qué pensás sobre eso? Si es posible, si no. Sí, claro que es posible. Es la historia de la literatura casi. Sí, imagínate que El Señor de los Anillos no existe nada de eso. ¿No? Y menos Tolkien, que era un señor en la facultad. O Crimen y Castigo. O sea, que existe como la desgracia mental que tenía Dostoyevsky, pero yo creo que él no mató a nadie. Toda la literatura policial es eso, salvo que pensemos que todos los escritores mataron gente. Qué sé yo, hay mucha literatura donde el autor tiene la experiencia que funciona muy bien y hay mucha literatura donde el autor no tiene la experiencia para nada que funciona muy bien. Yo creo que atarse a la experiencia para escribir, en principio y así como teóricamente, es un error. La imaginación es con lo que escribís. Incluso cuando te atás a la experiencia, no te sirve demasiado la experiencia cuando escribís. Te das cuenta que no te sirve. Pensás que te sirve y después no te sirve para nada, porque la literatura se hace con lenguaje, se hace con cosas que no tienen que ver con eso. Todos los escritores de la imaginación, y digo desde Philip Dick hasta Liliana Bodoc, son escritores que no tuvieron ningún tipo de contacto con lo que están escribiendo, que lo imaginaron todo, pero que sí tuvieron contacto con las corrientes, los temas subterráneos que subyacen a todo eso. Todo El Señor de los Anillos es una pregunta sobre el poder. Es una pregunta sobre si los débiles pueden vencer al poder. A un poder totalitario, además, porque de eso está hablando Tolkien, como es el poder de Sauron. Y si dos pequeños hobbits de una aldea van a poder vencerlo. Y lo hacen, no porque Tolkien era un hombre esperanzado y era un buen cristiano. Pero de eso se trata, eso de lo que él está hablando. Philip Dick es un hombre que está en todas sus novelas está obsesionado con el control, con cómo nos controlan los estados, con cómo nos controlamos entre nosotros, con el estado policial. Eso sí lo conocía,
Por supuesto nunca había visto un androide en principio porque no había androides antes y no hay ahora. Pero sí él entendía que el control sobre los cuerpos que significaban los replicantes, digamos, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, eso sí él lo entendía. Y también lo entendía por su experiencia personal de ser un paciente psiquiátrico y un paranoico. Pero no escribía sobre eso, no escribía sobre su internación y su paranoia y cómo él sentía que le estaban controlando la cabeza con las drogas y con el dispositivo del control de un manicomio, ¿no? Escribía sobre el control policial en un futuro donde de eso trabaja el Estado. Y es, digamos, eso, lo que quiero decir me parece de alguna manera es que nada que escribas en literatura no tiene que ver con tu experiencia. Lo que a lo mejor no tiene que ver es con tu experiencia manual, pero a lo mejor lo que tiene que ver con tu experiencia manual es lo menos interesante. Por eso fracasan tanto las novelas que quieren reproducir chats, por ejemplo, ¿viste? Esos son problemas como muy contemporáneos, porque no estaba Joyce cuando estaba escribiendo Ulises diciendo, ¿cómo hago para que hable por teléfono la gente? Entonces ponía un guión y decía, hola, le decía el otro. No, esto no era un problema que él tenía. Así que me parece que en realidad hay que volver a confiar en eso. O sea, hay que volver a confiar en cómo experimentamos las cosas subjetivamente y crear a partir de eso y desprendernos un poco de nuestras vidas cotidianas, de nuestro tío, de la anécdota, ¿no? Y volver a lo otro y construir relatos que pueden ser relatos realistas o no sobre estas bases. Hola Mariana, yo te quería preguntar sobre tu lugar como lectora de Shirley Jackson. Sí. Porque hice un taller acá en el San Martín con vos hace un par de años. Sí. Y ahí como que la descubrí, la escuché nombrar en realidad por primera vez y la fui a leer y creo que ahora tendría como mucho más referencia para escucharte que en ese momento de, no sé, cuál es tu novela favorita o desde qué lugar la lees o desde qué lugar la leíste en su momento. Yo la leí a ella porque la recomendaba Stephen King, la verdad, y yo confiaba ciegamente. Y porque me parecía interesante que hablara de que había una mujer pionera. Y después cuando la leí a ella, lo que más me gusta de ella son Siempre hemos vivido en el castillo, que no es una novela de terror, más o menos. Pero es una novela escrita con mucho humor, quiero decir. Pero lo que me interesaba es que era una persona absolutamente poco convencional, ella. Y estaba obsesionada con algo que a mí me interesa muchísimo, que es las casas. La casa como la última frontera, ¿no? O sea, el lugar donde nos tendríamos que sentir seguros y el lugar donde más inseguro estás. Sus tres novelas sobre casas, que son El reloj de sol, Siempre hemos vivido en el castillo y La maldición de Hill House. Las tres en el fondo se tratan sobre lo mismo, o sea, sobre estas cuatro paredes donde pasan cosas absolutamente perturbadoras y que albergan una pesadilla. Y eso me interesaba también como una mujer escribiendo en los años 50, ¿no? Hablando de alguna manera el infierno de lo doméstico. Cosa que creo que no era una intención de ella, creo que es una lectura posterior, pero es un poco inevitable de hacer. Así que la leo en ese sentido.